creciente de dinero, el abandono del sistema nacional penitenciario por parte del sector de salud, la promulgación de una norma que abre puertas a la libertad para aquellos con solvencia económica, entre otras medidas menos exitosas. Y es que a pesar de la transferencia de los 10 millones de soles, continuamos viendo que a través de las diferentes medidas de comunicación, las declaraciones de los y las agentes penitenciarios implorando la entrega de instrumentos de bioseguridad, reclamos que resultan legítimos frente a la coyuntura sanitaria. El Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de enmendar el inicio accidentado que tuvo en el ámbito penitenciario para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, decidió redundar una norma que ya estaba clara, pues si de darle viabilidad se trataba, consideró que era suficiente una coordinación articulada entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta norma, que modifica el Decreto Legislativo 1300, no hace más que volverse exclusiva para aquellos internos sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar, que tengan suficiente solvencia económica como para pagar el íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia, no llegando a tener el impacto anunciado. Esto es de 2.700 internos. Además, cabe señalar que según el INPE, de esta cifra aproximada, solo 1.067 son sentenciados, por lo que debe ser así, el impacto de esta norma se reduciría considerablemente al 50%, siendo demasiado optimistas. Sin embargo, de no estar debidamente corroborada esta información, los trámites administrativos a nivel del INPE serán demasiado engorrosos, manteniendo mayor tiempo a estas personas esperando la subsanación del mismo, pudiendo ser crucial este periodo. Otra situación que preocupa a sobremanera es esta suerte de improvisación por parte del INPE para hacer frente a la pandemia desde el punto de vista de salud. Y es que al no contar con un protocolo con el MINSA o el Comandado de Operaciones del COVID-19, muchas de las decisiones pueden resultar contraproducentes. Es necesario el involucramiento del ente rector para llevar adelante una política eficiente e idónea, teniendo en cuenta lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud. Es probable que las personas privadas de libertad y aquellas que viven o trabajan en entornos cerrados sean vulnerables a la enfermedad de la COVID-19 que la población en general. Las instalaciones correccionales pueden amplificar y mejorar la transmisión del virus más allá de sus paredes. En esa misma línea se ha pronunciado la Organización de los Estados Americanos al señalar que los estados deben garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de la libertad. En conclusión, existen medidas que deben adoptarse a corto, mediano y largo plazo por el momento. La medida esencial y aquella que depende única y exclusivamente del gobierno es brindar los instrumentos de bioseguridad a todo el personal penitenciario que colabora en las cárceles, ya que ellos son el contacto directo con la población, siendo la primera fuente de transmisión a los internos e internas. Con relación a las pruebas rápidas del personal, considero que es una medida también importante. Sin embargo, debido a que los y las agentes tienen contacto con el exterior, nada garantiza que el resultado negativo de la prueba dure más de un día, no pudiendo confiarnos en ello, situación que sí se podría controlar en mayor medida con los instrumentos de bioseguridad. La promulgación de normas que tengan como finalidad asesinar las cárceles no pueden ser dirigidas en la comisión de un solo delito. Deben diferenciarse por su situación jurídica y a su vez deben considerarse diversos aspectos como una batería de delitos de menor gravedad, condenados a penas menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, madres gestantes o que conviven con sus hijos en las cárceles, aquellas personas condenadas a delitos no graves y que cumplen su condena en el transcurso de los próximos 6 meses, o aquellos procesados y procesadas que tengan enfermedades crónicas y que en caso adquieran la COVID-19 puedan posiblemente poner en riesgo su vida, aquellos sentenciados con enfermedades terminales, personas con movilidad reducida por discapacidad, entre otros criterios. En el sistema penitenciario hay 10.326 personas con pena privativa de libertad no mayor de 5 años, grupo importante en el que se podría evaluar la factibilidad de su libertad. Los extranjeros representan el 2% de la población total, es decir, 2.199 internos aproximadamente.
conjunto en el que también debería evaluarse el cumplimiento de condena en sus países de origen. Las mujeres que viven acompañadas de sus hijos en las cárceles son alrededor de 165 aproximadamente, mereciendo una atención especial, igual que las mujeres gestantes. Con relación al decreto legislativo 1459, sería importante que tenga una modificación brindando mayor flexibilidad en cuanto al único requisito que hoy se exige, es decir, establecer un porcentaje razonable del pago de la reparación civil y la obligación alimenticia, haciéndolo de esta forma más accesible, no condicionando la libertad al dinero. Claro está que deberá asumir un compromiso de pago al recobrar su libertad, bajo percibimiento de revocación. Los jueces en la actualidad están obligados a aplicar su rol garantista en el sistema procesal penal peruano y conforme a lo establecido en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, deben adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva, como respuesta del hacinamiento. Asimismo, hay que tener cuidado al momento de implementar medidas con el involucramiento de otras instituciones, ya que no se trata que con el ánimo de viabilizar las normas pongamos en riesgo a otro sector de manera indirecta, como podría ocurrir con los grupos de riesgo que laboran en el Poder Judicial. Es por ello la necesidad de involucrar a todas las decisiones al MINSA o al Comando de Operaciones COVID-19 para su respectiva aprobación, salvaguardando el derecho a la salud. Con esto quiero decir que en lo que queda de la declaración de emergencia puede resultar contraproducente el desplazamiento de los especialistas judiciales y magistrados que forman parte de los grupos de riesgo para ejecutar las normas implementadas, ello teniendo en cuenta que la mayoría de jueces y personal jurisdiccional bordean los 60 años de edad. En atención a todo lo manifestado, el sector de justicia debe asumir el liderazgo del Sistema Nacional Penitenciario, para que de esta manera inicie con la adopción de medidas idóneas que permitan estar a la vanguardia internacional, salvaguardando el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad y del personal penitenciario que labora en las cárceles. Es menester mencionar que al cierre de este artículo, el actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha brindado una declaración a los medios de comunicación manifestando que en los próximos días se aprobará un decreto supremo donde se concederá indultos a un importante sector de la población penal. Sin embargo, me genera preocupación la forma en de cómo impulsarán para que se haga efectiva, teniendo en cuenta que hay solicitudes de gracias presidenciales que datan de más de un año de antigüedad y que a la fecha están en trámite. Finalmente, quiero terminar sin compartir con ustedes la siguiente pregunta, como me llama mucho a reflexionar. A la fecha, los internos e internas que ingresan del penal bajo cualquier circunstancia se les obliga a cumplir un aislamiento social obligatorio antes de juntarse con sus familiares. Y la respuesta es no, siendo ello sumamente grave, ya que al egresar a la prisión podrían estar infectados o infectadas, convirtiéndose en un foco infeccioso para su familia y localidad, no siguiendo el protocolo que establece el Estado para toda aquella persona que llega al Perú a alguna ciudad de algún lugar donde se puede presumir que estuvo en contacto con alguna persona que tenía la COVID-19, evidenciándose una vez más el no involucramiento de este sector en las decisiones del Estado. Gracias.